Buenas tardes, mi nombre es Ariadna Danae Manríquez Hernández y les voy a hablar sobre Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides es un nemátodo y los nemátodos son gusanos cilíndricos alargados con una simetría bilateral, no segmentados y con sexos separados. Ascaris lumbricoides, en este caso, es un parásito cosmopolita y es el más común de los helmintos que afecta al ser humano. Se distribuyen en las zonas tropicales y templadas de todo el mundo, pero sobre todo en el medio rural, en países en vía de desarrollo, donde las condiciones socioeconómicas e higiénicas son muy deficientes. El único hospedero es el ser humano y el reservorio es el suelo, la tierra. En México se estima que el 33% de la población está parasitada y al parecer solo el 6% de esta padece de una parasitosis masiva. Los dos factores principales que mantienen la endemia son las características muy favorables del suelo y su contaminación habitual con heces debido al fecalismo al aire libre. La ascariasis se presenta en todas las edades. No presenta signos a menos de que sea masiva, pero es mucho más frecuente en niños debido a que juegan en la tierra, consumen tierra accidentalmente y pues tienen las manos llenas de tierra antes de comer. La parasitosis masiva es cuando los niños ya tienen su pancita como de embarazados. Ascaris lumbricoides es el nemátodo más grande que parasita el tubo digestivo. La hembra mide de 20 a 35 centímetros, como podemos ver aquí, y el macho aproximadamente de 15 a 30. Son cilíndricos y el macho se caracteriza porque tiene enrollada el extremo posterior y es puntiagudo, al igual que el de la hembra que es puntiagudo pero no es enrollado. Y tienen la cabeza aplanada, ambos. En la cabeza tienen 3 labios que están bien definidos y poseen diminutos dientes o dentículas. Cada labio tiene pequeñas papilas gemelas en los bordes laterales y localizada en el centro existe una pequeña cavidad bucal de forma triangular que continúa con el esófago y el intestino tubular, terminando en la cloaca sexual en el macho, que es por acá, y en el ano en la hembra, que es de posición posterior. En el macho, el extremo posterior está curvado en una posición ventral, como pueden ver aquí, que es su principal característica. La hembra no presenta este enrollamiento, como les comentaba, y su vulva es de localización medio ventral. Se calcula, la hembra puede contener hasta 27 millones de huevos. Se calcula que la producción diaria por hembra es de 200.000 huevos aproximadamente. Se pueden observar 2 tipos de huevos, los huevos fecundados y los huevos no fecundados, cada uno con sus diferentes características. Los huevos fecundados son ovalados, de una cápsula gruesa y transparente y presentan pequeñas mamilas, que se le llaman. Tienen una membrana vitelina, la cual es inerte, y debido a que es impermeable, evita que sustancias tóxicas que están en el medio ambiente puedan lesionar al embrión, que sería la larva. Los huevos no fecundados son depositados por la hembra que no se aparearon con machos. Estos son más largos y estrechos y tienen una pared muy delgada, la cual los hace menos resistentes al ambiente. Para que los huevos fecundados sean infectantes para el hombre, una vez expulsados con las materias fecales, deberán permanecer de 3 a 4 semanas en suelos cálidos y húmedos. En este periodo se desarrolla una larva móvil en primer estadio, L1, que se transforma en larva, que después se transforma en una larva de segundo estadio, L2, siempre y cuando tenga unas condiciones adecuadas de temperatura y de humedad. Esta larva 2 tiene la capacidad de infectar. La hembra fecundada, cuyo hábitat es el intestino delgado, deposita huevos que son eliminados junto con las materias fecales. No son infectantes de inmediato, como les comentaba, ya que para hacerlo deben embrionar en el suelo y en condiciones favorables de humedad y a una temperatura media de 25 grados centígrados. El huevo sufre una división blastomérica, desarrollándose el embrión que se transforma en una larva móvil de primer estadio y luego se transforma en segundo estadio, ya es infectante. Los huevos infectantes, al ser ingeridos por el hombre, alcanzan la segunda porción del duodeno.
Esta larva penetra la pared intestinal, alcanza los vasos mesentéricos y en 24 horas, por vía porta, llega al hígado, donde permanece de 3 a 5 días aproximadamente. Aumenta de tamaño hasta alcanzar aproximadamente unas 900 micras de longitud y el tercer estadio. Continúa su migración por las venas suprahepáticas, la vena cava inferior, aurícula y ventrículo derecho, arterias pulmonares, atraviesa la membrana alveolo-capilar y cae en los alvéolos, donde muda y se transforma en el estadio larvario 4. Llegan a medir 1.5 centímetros. Asciende por los bronquiolos, los bronquios, la tráquea, se tose, después es deglutida, pasa al esófago, al estómago y finalmente llega al intestino delgado, donde se convierte en larva de quinto estadio y se desarrolla hasta alcanzar la madurez sexual 50 días después de la infección. Después se produce la fecundación y 10 días más tarde se pueden encontrar huevos en materias fecales. Y aquí es donde al obrar en la tierra, la otra persona al olerlo que se levantó la tierra puede infectarse. Entonces, no sea la infección de persona a persona, sino como fecal oral. La eosinofilia es un dato muy importante en la fase extraintestinal. La migración y la presencia de la larva en los pulmones provoca una reacción alérgica, en la que se puede producir una inflamación de los pulmones conocida como eosinofilia pulmonar simple o el síndrome de Lofra. Se genera de inicio una respuesta inmunológica tipo Th1. Conforme la larva se desarrolla y se completa el ciclo, los componentes del parásito modulan y modifican la respuesta inmunológica hacia un tipo Th2, la cual es permisiva a la infección. Hace que el hospedero sea permisivo. Las proteínas antigénicas de los helmintos son procesados por las células dendríticas, las cuales pueden promover una respuesta tipo Th2, que es una respuesta inmunológica permisiva, como les comentaba, a la infección por nemátodos. Lo mismo que la inducción de linfocitos reguladores, los cuales inhiben la respuesta tipo Th1, haciéndose una resistencia a la infección por nemátodos. Las medidas de lucha son de tipo ambiental e individual. Para evitar las infecciones con Ascaris, se deben de fomentar la construcción de letrinas, no usar aguas contaminadas para el riego, cocer las verduras antes de su ingestión y la protección de los alimentos frente a las moscas. Y en cuanto a la higiene individual, las manos deben estar limpias, las uñas recortadas y se debe evitar el jugar con tierra, sobre todo pues en los niños, y sobre todo evitar el fecalismo al aire libre. Estas son medidas que hay que inculcar en los niños. La educación sanitaria en este sentido es de gran importancia. Entonces aquí les presento cómo es el Ascaris hembra, que es muy largo, tiene su final puntiagudo. El macho es mucho más chico y tiene su extremo redondeado. Los dos lo tienen chato. Y aquí en este último les presento cómo se ve un parásito, un intestino infestado con Ascaris lumbricoides. Aquí, esta es una de las complicaciones que se puede presentar con la ascariasis, que sea una obstrucción de los intestinos con Ascaris. Entonces, así es como se ven en los pacientes cuando les tienen que quitar pues un pedazo de intestino. Están totalmente infestados. Y es cuando se ve la típica barriguita de los niños, que aunque estén desnutridos, tienen esa pancita. No es porque coman mucho, sino que son tantos los parásitos que tienen que se les forma la pancita. Y no, estos niños son desnutridos porque los parásitos consumen todos esos nutrientes que los niños se comen. Entonces ellos son parásitos, ellos se están alimentando de lo que los niños comen y les quitan todos los nutrientes. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.